Una pareja emprendió su viaje de caza de aniversario al bosque de Urbasa Andía, pero nunca regresaron, desapareciendo sin dejar rastro en la inmensidad del bosque. 2 años después, su perro aparece repentinamente en el porche, herido, demacrado y cargando con un secreto que desencadenaría una serie de acontecimientos que revelarían una pesadilla inimaginable. Elena Salvatierra se incorporó de rodillas, haciendo una mueca de dolor al ver que sus articulaciones artríticas protestaban. El sol del bosque de Urbasa Andía caía a plomo sobre sus manos curtidas mientras arrancaba otra mala hierba de sus tomateras. A sus 72 años, el trabajo en el jardín parecía volverse más difícil cada año, pero que se condenara si dejaba que la mala hierba la dominara, no después de todo el trabajo que había dedicado a este pedazo de tierra durante décadas. Solo unas cuantas más, murmuró para sí misma, observando la hilera de verduras que aún requerían atención. Pero el temporizador que había puesto en la cocina empezó a sonar insistentemente, recordándole el asado a fuego lento en la estufa. Con un gruñido de esfuerzo, se puso de pie, con una mano apretada contra la parte baja de la espalda. El camino a casa le pareció más largo que antes, cada paso por las escaleras de madera del porche le provocaba un escalofrío en las rodillas. Llevaba semanas posponiendo el trabajo del jardín, Nel estaba ocupado con su trabajo y Daniel detuvo ese pensamiento antes de que se concretara. 2 años. 2 años desde que Daniel y su esposa Josefina se habían ido de caza y nunca habían regresado. Elena agarró el pomo de la puerta mosquitera, pensando ya en las zanahorias que necesitaba para el asado, cuando un movimiento en el porche le llamó la atención. Se giró, esperando ver quizás un mapache o un gato callejero. La paleta resonó entre sus dedos inertes. Allí, tendido sobre las desgastadas tablas de madera de su porche, había un perro. Pero no un perro cualquiera. Incluso a través del pelaje enmarañado y sucio y la sorprendente delgadez de su cuerpo, lo reconoció al instante, Rufus, el perro lobo irlandés de Daniel. Elena se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano al pecho, donde el corazón le había latido con fuerza. No, susurró, parpadeando con fuerza. No puede ser. El perro levantó la cabeza débilmente al oír su voz. Una de sus patas delanteras estaba envuelta en lo que parecía una venda improvisada, manchada y sucia. Sus costillas se veían claramente a través del pelaje, y tenía una herida abierta e infectada en la frente. Pero esos ojos, esos dulces ojos marrones que siempre habían mirado a Daniel con tanta devoción, eran inconfundiblemente los de Rufus. Dios mío, jadeó Elena, con las piernas a punto de ceder. Se agarró a la barandilla del porche, incapaz de apartar la mirada de la insoportable visión que tenía ante sí. 2 años. El perro llevaba 2 años desaparecido, junto con Daniel y Josefina. Los equipos de búsqueda no habían encontrado nada, ni cuerpos, ni equipo, ni rastro de ellos ni de Rufus en el vasto bosque de Urbasa Andía. Con manos temblorosas, buscó a tientas su teléfono en el bolsillo, casi dejándolo caer 2 veces antes de lograr marcar el 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Soy Elena Salvatierra, logró decir, con la voz apenas un susurro. Necesito agentes en mi casa inmediatamente. El perro de mi hijo, acaba de aparecer. Mi hijo, que lleva 2 años desaparecido. Señora, ¿puede repetir eso? El perro de Daniel Salvatierra, dijo con más firmeza, aunque aún le temblaba la voz. Mi hijo es el agente de la UCO Daniel Salvatierra. Desapareció hace 2 años con su esposa Josefina mientras cazaba. Su perro acaba de aparecer en mi porche. Está gravemente herido. Por favor, envíen a alguien ya. Las unidades ya están en camino, señora Salvatierra. ¿Está bien? ¿Hay alguien más ahí? Solo el perro y yo. Apenas puede moverse. Oh Dios, ¿qué significa esto? ¿Dónde está mi hijo? Espere, señora. Los agentes llegarán enseguida. Elena se dejó caer en los escalones del porche, sin apartar la vista de Rufus.
La cola del perro golpeó débilmente contra las tablas, como si él también la reconociera. Quería acercarse a él, consolarlo, pero sus piernas no le obedecían. Solo pudo mirarlo fijamente y susurrar, ¿dónde está Daniel, muchacho? ¿Dónde está mi hijo? El aullido de las sirenas se hizo más fuerte, y en cuestión de minutos, 2 patrullas entraron en su entrada. Oficiales Morrison y Bradley, los reconoció, habían participado en la búsqueda inicial cuando Daniel desapareció. Señora Salvatierra, dijo el agente Morrison con suavidad, acercándose lentamente. El perro levantó la cabeza débilmente al oír su voz. Jesús, eso es realmente. Es Rufus, confirmó Elena, con lágrimas en los ojos. El perro de Daniel. El oficial Bradley ya estaba en su radio, pidiendo unidades adicionales y un veterinario. Morrison se arrodilló junto a Rufus, con cuidado de no asustarlo. Hola, chico, lo has pasado mal, ¿verdad? Miró a Elena. Necesitamos que le den atención médica de inmediato, y tendremos que llevarla a la comisaría, señora Salvatierra. Los detectives querrán hablar con usted enseguida. ¿Pero qué hay de la búsqueda? Si Rufus está vivo, quizá Daniel. Nos encargaremos de todo, le aseguró Morrison. Primero concentrémonos en llevarte a ti y al perro a un lugar seguro. Llegaron más vehículos, una camioneta de control de animales con un veterinario, 2 patrullas más y un coche patrulla sin distintivos. Elena observó cómo la veterinaria, una joven de manos delicadas, examinaba cuidadosamente a Rufus donde yacía. Desnutrición y deshidratación graves, murmuró la veterinaria. Tiene la herida de la cabeza infectada, y la pierna, alguien intentó vendarla, pero ya hace tiempo. Tenemos que llevarlo a la clínica de inmediato. Subieron a Rufus a una camilla especial, el perro gemía suavemente, pero estaba demasiado débil para resistirse. Elena se encontraba en la parte trasera de la patrulla del agente Morrison, camino a la comisaría. Su mente se llenaba de preguntas, ¿cómo había sobrevivido Rufus 2 años en la naturaleza? ¿Quién le había vendado la pierna? Y, lo más importante, ¿qué había pasado con Daniel y Josefina? El edificio familiar de la comisaría apareció a la vista, pero se sentía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Los agentes le abrieron las puertas y la guiaron a una cómoda sala de interrogatorios, no las austeras salas de interrogatorio que había visto en televisión, sino un espacio más acogedor con sillas acolchadas y una cafetera en un rincón. Señora Salvatierra, soy la detective Teresa Valdés, se presentó una mujer de unos 40 años. Sé que esto debe ser abrumador, le traigo agua o café, ¿y dónde está el perro? Está siendo atendido por la doctora Carmen Hernández, de la Clínica Veterinaria de Urgencias. Ella está con él y nos pondrá al día en cuanto pueda, dijo la detective Teresa Valdés. Ahora mismo, necesito que me diga exactamente qué sucedió. Entraron más personas, detectives que reconoció del departamento de Daniel en la UCO, agentes uniformados que habían conocido a su hijo. La pequeña sala se llenó de rostros preocupados. Elena relató haber encontrado a Rufus, con la voz cada vez más firme. Los detectives tomaron notas y le hicieron preguntas concienzudas. ¿Cuándo había visto al perro por última vez antes de hoy? ¿En qué estado se encontraba entonces? ¿Había notado algo inusual en su propiedad últimamente? Lo del vendaje en su pata, dijo pensativa la detective Teresa Valdés, no es algo que un perro pueda hacerse a sí mismo. Alguien lo ayudó, entonces. Alguien lo vio. Alguien sabe algo, dijo Elena con urgencia. Ya estamos movilizando equipos de búsqueda, le aseguró otro detective. Empezaremos desde su propiedad y seguiremos hacia afuera, siguiendo cualquier rastro que el perro haya dejado. La doctora Carmen Hernández llegó entonces, todavía con su uniforme. ¿Está estable?, anunció. Elena se desplomó aliviada. Sedado por ahora mientras tratamos sus heridas y le hacemos algunas pruebas. Ha pasado por un infierno, disculpen el lenguaje,
pero es un luchador. Definitivamente alguien le brindó atención médica en algún momento, aunque no recientemente. Ese vendaje tiene al menos algunas semanas. ¿Cuándo podré verlo?, preguntó Elena. Démosle unas horas de descanso. Se lo traeré en cuanto esté listo, dijo el veterinario, haciendo una pausa. Señora Salvatierra, es un perro muy duro. Pase lo que pase, luchó para volver. Elena asintió, con nuevas lágrimas derramándose. Rufus había regresado, pero ¿dónde estaba su hijo? La sala de interrogatorios se había calentado con tantos cuerpos apiñados. Elena se sentó en el centro de todo, respondiendo las preguntas del creciente grupo de oficiales y detectives. La noticia se había extendido rápidamente por el departamento. El perro de Daniel Salvatierra había regresado después de 2 años. Señora Salvatierra, piénselo bien, insistió la detective Teresa Valdés. Antes de que Daniel y Josefina fueran de caza, mencionó algo inusual. ¿Alguna preocupación sobre su trabajo? ¿Había recibido amenazas? Elena negó con la cabeza lentamente. Nada. Estaba emocionado por el viaje. Llevaban meses planeándolo. Su viaje de caza de aniversario, dijo que los bosques del norte eran perfectos para los ciervos en esta época del año. La puerta se abrió y entraron 3 oficiales más, incluyendo al teniente Marcus, con expresiones serias. Elena se preparó, dándose cuenta de que el regreso de Rufus era solo el comienzo del misterio de lo que realmente les había sucedido a Daniel y Josefina Salvatierra. Hayes, de la UCO. Elena lo reconoció de las funciones del departamento a las que había asistido con Daniel. Elena Hayes dijo, con el rostro serio, siento mucho que estés pasando por esto. Haremos todo lo posible por encontrar respuestas. Se volvió hacia los demás. He puesto a nuestro equipo técnico recopilando todos los expedientes de Daniel de los 2 meses anteriores a su desaparición. Si alguien lo tenía en la mira, podría haber una conexión. Otro oficial, a quien Elena no reconoció, dio un paso al frente. Era más joven, de unos 30 y tantos años, con penetrantes ojos azules y cabello rubio rojizo, muy corto. Señora Salvatierra, soy el oficial Iván Bukovic. Trabajé en algunas operaciones conjuntas con Daniel. Es un buen hombre. La conversación continuó, con teorías que iban y venían. A Elena le empezó a doler la cabeza, llevaba más de 3 horas en la estación, y la adrenalina que la había ayudado a superar el shock inicial estaba desapareciendo. Su artritis se agravaba gravemente, con las articulaciones rígidas por estar sentada en la misma posición. Creo que la señora Salvatierra ya ha tenido suficiente por ahora, dijo de repente el oficial Bukovic, al notar su incomodidad. Quizás alguien debería llevársela a casa. Necesita descansar, y de todas formas, tenemos que coordinar los equipos de búsqueda. La detective Teresa Valdés asintió. Tiene razón. Elena seguirá trabajando aquí. Podemos llamar a alguien para que se quede con usted. Mi otro hijo, Nicolás, logró decir. Pero está trabajando en Pamplona, tardará unas horas en llegar. Puedo llevarla a casa, agente Bukovic, ofreció la detective Teresa Valdés. Asegúrese de que esté bien instalada. Esto ha sido un shock tremendo. Elena aceptó agradecida, su propio auto aún estaba en casa, y de todos modos, no estaba segura de poder conducir, ya que le temblaban las manos. Mientras se preparaban para partir, la doctora Carmen Hernández llamó con una actualización. Rufus está estable, pero sigue sedado. Quiero monitorearlo unas horas más para asegurarme de que no haya complicaciones con el tratamiento. ¿Te importaría que lo trajera a tu casa esta noche? Me gustaría ver cómo reacciona cuando se despierte del todo y cómo se comporta en un entorno familiar. Sí, por favor, dijo Elena inmediatamente. Debería estar en casa. El viaje de regreso a su casa se sintió surrealista. El agente Bukovic mantuvo una conversación amena, preguntándole sobre su jardín y sus años en la comunidad.
Parecía genuinamente amable, ayudándola a bajar del coche al llegar y asegurándose de que tuviera las llaves. Los equipos de búsqueda trabajarán toda la noche, le aseguró mientras se dirigían a su puerta. Estamos llamando a todos los oficiales disponibles. Encontraremos respuestas, señora Salvatierra. Dentro, Elena se hundió en su sillón favorito, aquel en el que solía sentarse a ver jugar a Daniel y Nicolás cuando eran niños. El agente Vukovic revisó las ventanas y la puerta trasera, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. ¿Quiere que espere a que llegue su hijo?, preguntó. No. Has sido muy amable. Estaré bien. Hizo una pausa. Oficial Vukovic, ¿de verdad cree que Daniel podría seguir vivo? Algo se reflejó en su rostro, preocupación, compasión, pero desapareció antes de que ella pudiera identificarlo. Si alguien podía sobrevivir ahí fuera, ese era Daniel. Conocía esos bosques mejor que nadie. El ruido de un coche en la entrada los interrumpió. Elena miró hacia afuera y vio la camioneta de Nicolás llegando a toda velocidad, dejando rastros de grava. Su hijo menor salió del vehículo antes de que se detuviera por completo, corriendo hacia la casa. «Mamá». Nicolás irrumpió por la puerta, abrazándola con cariño. A sus 38 años, era todo lo contrario a su hermano mayor en muchos aspectos, mientras que Daniel era calculador y metódico, Nicolás era impulsivo y emotivo. Siento no haber podido llegar antes, el tráfico era un caos y mi jefe estaba siendo un completo. Observó al agente Vukovic. Lo siento, soy Nicolás Salvatierra. Agente Iván Vukovic. Se dieron la mano. Solo me aseguraba de que tu madre llegara sana y salva a casa. ¿Es cierto que Rufus regresó? Está en la clínica veterinaria, explicó Elena. La doctora Carmen Hernández lo traerá pronto a casa. Está mal, pero vivo. Nicolás se pasó las manos por el pelo, un gesto que le recordaba tanto a su padre que a Elena se le encogió el corazón. Dios mío, 2 años. ¿Cómo es posible? Eso es lo que intentamos determinar, dijo el oficial Vukovic. Debería volver a la comisaría y ayudar a coordinar la búsqueda. Se giró hacia Elena. ¿Tienes mi tarjeta? Llama si necesitas algo o recuerdas algún detalle que pueda ayudar. Gracias por traerme a casa, dijo Elena. Has sido muy amable. Vukovic apenas salía del porche cuando otro vehículo entró en la entrada, una furgoneta con el logo de Servicios Veterinarios de Urgencias en el lateral. La doctora Carmen Hernández iba al volante. ¡Qué momento tan oportuno!, gritó el veterinario, bajando de la furgoneta. Está empezando a despertar. Necesitaré ayuda para meterlo dentro. El agente Vukovic se dio la vuelta inmediatamente. Te ayudaré. Abrieron las puertas traseras de la camioneta y encontraron a Rufus en una camilla acolchada especial. El perro tenía los ojos abiertos, pero aún vidriosos por la sedación, levantó ligeramente la cabeza al oír voces. Tranquilo, muchacho, lo tranquilizó la doctora Carmen Hernández. Vamos a llevarte. La transformación fue instantánea. En el instante en que la mirada de Rufus se posó en el oficial Vukovic, el perro se puso en movimiento a pesar de su estado de debilidad y la sedación que aún tenía. Se abalanzó hacia arriba, con un gruñido profundo retumbando en su pecho, sus labios se tensaron, mostrando los dientes, y ladró con una ferocidad que hizo que todos retrocedieran. «¡Guau!», exclamó Nicolás, moviéndose protectoramente frente a su madre. Rufus seguía ladrando y gruñendo, con toda la atención puesta en el agente Vukovic, quien había retrocedido varios pasos con las manos en alto. No pasa nada, dijo Vukovic, aunque Elena notó que palidecía. Probablemente huelo como mi unidad canina, Duque estuvo en mi patrulla toda la mañana. Los perros pueden ser territoriales en ese aspecto. Pero Rufus no se acobardaba a pesar de los intentos de la doctora Carmen Hernández por calmarlo, seguía gruñendo, con el pelo erizado, sin apartar la mirada de la gente.
Quizás deberías irte, sugirió Nicolás. Podemos encargarnos de esto desde aquí. Vukovic asintió, intentando reír, pero no le llegó a los ojos. Sí, probablemente lo mejor. Duke es un pastor alemán, tiene una energía muy distinta a la de un perro lobo. Rufus probablemente piensa que le estoy metiendo competencia en su territorio. Retrocedió hacia su patrulla. Pasaré mañana a comprobar que todo está bien. Solo después de que el coche patrulla se hubo alejado, Rufus empezó a calmarse, aunque seguía mirando hacia la carretera, con un ruido sordo todavía en su garganta. Qué extraño, reflexionó la doctora Carmen Hernández. En mi experiencia, los perros no suelen reaccionar tan fuertemente a un simple olor, sobre todo en el estado de Rufus. Bueno, llevémoslo adentro, dijo el veterinario. Necesita descansar y quiero vigilarlo unas horas más. Señora Salvatierra, ¿aún tiene su cama? Le vendrá bien tener cosas que le sean familiares. Todo está igual que lo dejaron, dijo Elena en voz baja. No podría soportar cambiar nada. Mientras llevaban cuidadosamente a Rufus a la casa, Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen de la reacción del perro ante el agente Vukovic. En todos los años que Rufus llevaba en su familia, nunca lo había visto actuar con tanta agresividad. La doctora Carmen Hernández se había marchado hacía una hora, satisfecha de que Rufus estuviera lo suficientemente estable como para permanecer al cuidado de Elena. El perro yacía en su vieja cama, en un rincón de la sala, el mismo lugar donde siempre vigilaba cuando Daniel y Josefina lo visitaban. Respiraba con regularidad pero con dificultad, y se le notaban las costillas con cada movimiento del pecho. Nicolás se sentó frente a su madre en la mesa de la cocina, con 2 tazas de café enfriándose entre ellos. El ritual familiar de compartir café se sentía extraño en estas circunstancias, la misma mesa donde se habían reunido para innumerables comidas familiares, ahora cargada de temores no expresados. Amaba a ese perro más que a nada, dijo Nicolás en voz baja, mientras observaba a Rufus dormir. ¿Recuerdas cuando lo trajo a casa por primera vez? Josefina estaba furiosa, no me dijiste que sería del tamaño de un caballo pequeño. Elena esbozó una leve sonrisa. Pero me enamoré de él igual de rápido. Le daba golosinas a escondidas cuando creía que Daniel no me veía, añadió Nicolás. Se hacía el que no veía. Se quedaron en silencio. La artritis de Elena estaba empeorando más de lo habitual, el estrés le hacía sentir las articulaciones como si fueran vidrio esmerilado. Se frotó los nudillos hinchados con aire ausente. Mamá, esa reacción ante la gente, empezó Nicolás. Sé que fue extraño. Daniel siempre decía que Rufus podía leer a la gente mejor que nadie. ¿Recuerdas aquella vez con el contratista que intentó cobrarles de más por la reparación de la terraza? Rufus no lo dejó entrar a la casa, y Daniel tenía razón al no confiar en él. Más tarde descubrimos que había estado estafando a propietarios de viviendas mayores en todo el condado, recordó Elena. El teléfono sonó, sobresaltándolos a ambos. El corazón de Elena dio un vuelco, cada llamada ahora cargaba con el peso de una posibilidad. Contestó con dedos temblorosos. Señora Salvatierra, le presento a la detective Teresa Valdés. Quería informarle sobre nuestra búsqueda. Sí, dijo Elena, poniendo el teléfono en altavoz para que Nicolás pudiera oír. Hemos tenido equipos en el bosque desde esta tarde. Logramos localizar lo que creemos que son las huellas de Rufus, que se dirigen desde lo más profundo del bosque hacia zonas pobladas. Las unidades caninas siguieron el rastro durante varios kilómetros. Nicolás se inclinó hacia adelante. El sendero es antiguo, señora Salvatierra, de días, quizás semanas. Parece serpentear bastante, como se esperaría de un animal que busca alimento, caza y sobrevive por sí solo. Lo perdimos en varios cruces de arroyos. Pero alguien le vendó la pierna, protestó Elena. Alguien lo ayudó. Sí, es inusual.
Estamos explorando la posibilidad de que un cazador o excursionista lo encontrara en algún momento y le brindara primeros auxilios básicos. Pero, sinceramente, señora Salvatierra, ese vendaje es rudimentario, podría haber estado ahí por bastante tiempo. En esta naturaleza salvaje, no es raro que la gente ayude a los animales heridos que encuentra sin reportarlo. La voz de Nicolás tenía un tono cortante. ¿Qué dices? La detective Teresa Valdés suspiró audiblemente. Basándonos en lo que estamos viendo, el estado del perro, el sendero serpenteante, el tiempo transcurrido, nuestra teoría es que Rufus ha estado sobreviviendo en la naturaleza durante los últimos 2 años. Los perros son extraordinariamente adaptables, especialmente una raza tan robusta como el lebrel irlandés. Habría sido capaz de cazar animales pequeños, encontrar fuentes de agua. ¿Crees que mi hijo está muerto? Las palabras de Elena fueron planas, no una pregunta. Señora Salvatierra, sé que esto no es lo que quiere oír, pero tras 2 años en ese bosque sin avistamientos confirmados, sin evidencia de campamentos ni refugios más allá de lo que encontramos en las búsquedas iniciales, lo más probable es que Daniel y Josefina sufrieran algún tipo de accidente, quizás una caída o algún animal salvaje. El perro sobrevivió porque es un perro. Están hechos para sobrevivir de una forma que los humanos no. Mi hermano era de la UCO, estaba entrenado para situaciones de supervivencia. Conocía esos bosques como la palma de su mano. Espetó Nicolás. Entiendo tu frustración, respondió Teresa Valdés. No, no lo sabes. Los descartas basándote en unas horas de búsqueda y unas huellas de perro. Señor Salvatierra, no descartamos a nadie. La búsqueda continuará, tendremos equipos allí durante días, quizás semanas. Registraremos cada cueva, cada barranco, cada refugio posible. Pero quería ser honesto con usted sobre lo que estamos encontrando hasta ahora. Elena cerró los ojos. Gracias por la información, detective. Nosotros. Llama inmediatamente si algo cambia. Intenta descansar un poco. Después de colgar, Nell dio un puñetazo en la mesa. Ya se están rindiendo, igual que hace 2 años. Buscaron durante meses en aquel entonces. Elena le recordó con dulzura, no es suficiente. Daniel no moriría ahí fuera. E incluso si algo sucediera, habría pruebas, los cuerpos no desaparecen así como así. Los animales. Elena no pudo terminar la frase. No. Nell se levantó bruscamente. No lo acepto. Mira a Rufus. Logró regresar. Encontró el camino a casa después de 2 años. Ese perro no dejaría a Daniel a menos que... Hizo una pausa, mientras su ira se desvanecía un poco, a menos que no tuviera otra opción. Ambos miraron al perro dormido. Incluso en reposo, el rostro de Rufus mostraba señales de su terrible experiencia, cicatrices que antes no estaban, un trozo faltante en una oreja y esa terrible herida en la cabeza, aún en carne viva a pesar del tratamiento del veterinario. ¿Qué pasó ahí fuera, muchacho? Susurró Elena. ¿Dónde está mi hijo? Rufus abrió un poco los ojos al oír su voz, su cola dio un débil golpe antes de volver a dormirse. La venda significa que alguien lo ayudó, dijo Nell con firmeza. Alguien, en algún lugar, sabe algo. La policía solo tiene que investigar más a fondo. Los accidentes ocurren, incluso a la gente con experiencia. ¿Recuerdas a aquel guardabosques del año pasado que? Nell se giró para mirarla. No compares a Daniel con un excursionista cualquiera. Conocía esos bosques mejor que nadie. Llevaba cazando allí desde los 12 años y jamás había puesto en peligro a Josefina. Lo sé, dijo Elena. ¿Y tú? Porque estás ahí sentada escuchando las teorías de ese detective como si significaran algo. ¿Como que Daniel y Josefina simplemente se cayeron de un precipicio? ¿Se los comieron los osos sin dejar rastro?
Elena se estremeció ante las duras imágenes. Los equipos de búsqueda se rindieron después de 3 meses, igual que se están rindiendo ahora. Neil se pasó las manos por el pelo con frustración. Ven a Rufus y piensan, oh, el perro sobrevivió 2 años en libertad, los humanos deben estar muertos. ¿Pero qué hay de la venda, mamá? ¿Y qué hay de que Rufus haya llegado a casa? No dejaría a Daniel a menos que algo lo obligara. O a menos que Daniel se lo dijera, dijo Elena en voz baja. Eso detuvo a Neil a mitad de camino. Ambos miraron a Rufus, que seguía durmiendo inquieto en su cama. ¿Crees que Daniel lo mandó a pedir ayuda? La voz de Neil se había apagado. Ya no sé qué pensar. Los hombros de Elena se hundieron. Quiero creer que están vivos, Dios sabe que sí, pero 2 años. Neil, sin peticiones de rescate, sin cadáveres, sin campamentos, sin señales. Quizás la policía tenga razón. Quizás ocurrió algo terrible y Rufus fue el único sobreviviente. No. Neil apretó la mandíbula de una forma que a Elena le recordó dolorosamente a su padre. No lo acepto. No sin pruebas. Caminó hacia el pasillo que conducía al garaje. Elena lo oyó rebuscar, el metal chocando contra el metal. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Neil salió con su rifle de caza y la vieja mochila de Daniel. Lo que debería haber hecho hace 2 años. Voy a volver. Neil, está oscureciendo. No, tengo linternas y equipo de campamento. Ya estaba revisando el rifle, llenándose los bolsillos con munición. Busqué durante semanas después de que desaparecieran, pero quizás se me pasó algo. Quizá las cosas hayan cambiado. Si Rufus encontró el camino de vuelta ahora después de tanto tiempo, algo lo provocó. La policía está buscando. Está siguiendo los pasos. Ya han decidido que Daniel y Josefina están muertos. Sacó una tienda de campaña, un saco de dormir y pastillas potabilizadoras. Noé. Elena se puso de pie, con sus rodillas artríticas protestando. Al menos espera hasta mañana. Ve con los equipos de búsqueda para que te digan dónde puedes mirar y dónde no. No, gracias. Encontró el GPS de Daniel y revisó las baterías. Empezaré por donde faltaron y seguiré hacia afuera. Hay patrones diferentes a los de la última vez. Si alguien ayudó a Rufus, puede que haya cabañas o campamentos que nos hayamos perdido. Neil, por favor, no puedo perderte también. Hizo una pausa, y al ver el miedo en los ojos de su madre, su expresión se suavizó un poco. No lo harás. Te llamaré por teléfono satelital cada 12 horas. Pero tengo que hacerlo, mamá. No puedo quedarme aquí sentado mientras dan por perdido a Daniel. Elena conocía esa mirada decidida. La había visto en su padre, en Daniel y ahora en la de Neil. No habría manera de disuadirlo. Ten cuidado, susurró. Lo haré. La abrazó brevemente y se dirigió a la puerta. Cuida de Rufus. Quizás cuando esté más fuerte pueda mostrarnos algo. La policía dijo que la pista se perdió, siguieron una sola ruta. Rufus podría haber tomado caminos diferentes a lo largo de 2 años, podría haber otras señales. Se echó la mochila al hombro, rifle en mano. Encontraré algo, mamá. Pase lo que pase ahí fuera, encontraré la verdad. Elena observaba desde la puerta cómo Neil cargaba su camioneta, con cada movimiento preciso y decidido. Quería detenerlo, para mantener a salvo a su hijo restante, pero comprendía su necesidad de actuar, la incertidumbre era una tortura en sí misma. Cuando las luces traseras de la camioneta desaparecieron en la creciente oscuridad, Elena cerró la puerta y regresó al lado de Rufus. El perro ya tenía los ojos abiertos, observándola con una tristeza ancestral. Va a buscarlos, le dijo al perro innecesariamente. Igual que hiciste tú, supongo.
Rufus jadeó suavemente, su mirada se dirigió hacia la puerta como si él también estuviera viendo a Neil irse. Elena se acomodó en su silla, con una mano apoyada en la cabeza del perro. Sean cuales sean los secretos que guarden esos bosques, susurró, rezo para que finalmente lo revelen. La casa se sentía demasiado silenciosa sin Neil. Elena estaba sentada en su sillón junto a la cama de Rufus, los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj de pie en el pasillo y la respiración agitada del perro. Eran más de las 10, las ventanas eran espejos oscuros que reflejaban la cálida luz de la lámpara de la sala de estar. ¿Te acuerdas de todas esas cenas de domingo?, le preguntó a Rufus. Tú, por debajo de la mesa, esperando las sobras. Josefina siempre te traía trozos de asado a escondidas cuando creía que yo no estaba mirando. Se le quebró la voz. Los extraño mucho. Me pregunto, ¿volveré a ver a mi hijo? ¿Entrará por esa puerta como tú? Sabía que estaba siendo una tonta, hablando con un perro sobre sus miedos, pero ¿quién más estaba allí? Neil estaba en ese bosque oscuro, buscando sombras y esperanza. Su artritis estaba demasiado fuerte esa noche para llamar a su hermana en Florida, sostener el teléfono tanto tiempo sería una agonía. Así que ella se sentó con Rufus, dos sobrevivientes vigilando juntos. La policía cree que se han ido, susurró. Creen que viviste de forma descontrolada todo este tiempo, que Daniel y Josefina tuvieron un accidente. Pero no lo dejarías, ¿verdad? A menos que fuera necesario. A menos que él te lo dijera. Un golpe seco en la puerta rompió el silencio. A Elena le dio un vuelco el corazón, Neil debía de haber cambiado de opinión, y decidió esperar hasta la mañana. Se levantó de la silla, con las articulaciones protestando, y se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta principal. A través de la mirilla vio al oficial Bulkov de pie en el porche, con el uniforme impecable a pesar de la hora tardía, sosteniendo lo que parecía una carpeta manila. Elena abrió la puerta entreabierta. Oficial Bulkov, es bastante tarde. Disculpe, señora Salvatierra. Sé que son más de las 10, pero he estado revisando archivos antiguos en la comisaría, comparando parte del trabajo de Daniel en la UCO con informes de personas desaparecidas de los últimos años. Creo que he encontrado algo, una pista, posiblemente. Hay algunas conexiones que me gustaría mostrarle y conocer su opinión. Iba a esperar hasta mañana, pero vi que sus luces seguían encendidas y pensé que querría saber de inmediato si había alguna información nueva. Por supuesto, sí, pasa. En cuanto ella empezó a abrir la puerta, Rufus estalló en un frenesí de ladridos. A pesar de su debilidad, se puso de pie con dificultad, con los labios fruncidos en una mueca, con la mirada fija en el oficial Bulkov. «Rufus», gritó Elena, sorprendida por la intensidad de su reacción. «Para allá». Pero Rufus continuó con su agresividad, intentando lanzarse hacia adelante a pesar de sus heridas. Sus ladridos eran tan fuertes que lastimaban los oídos de Elena. «Lo siento mucho», le dijo a Bulkov, quien se había alejado un paso de la puerta. «No sé qué le pasa. Desde que regresó, se ha comportado de forma muy extraña». «No pasa nada», dijo Bulkov, aunque Elena notó que mantenía la mano cerca de su arma reglamentaria. Un trauma puede cambiar significativamente el comportamiento de un animal. «Déjame meterlo en su jaula, dame un momento». Le costó mucho esfuerzo meter a Rufus en la gran caja de alambre que guardaban en un rincón de la sala. Luchó contra ella todo el camino, algo que nunca había hecho. Ella ya lo había hecho antes y continuó ladrando incluso después de haber cerrado la puerta. «Calla», dijo con firmeza. «Ya basta. El agente Vukovic intenta ayudarnos». Regresó a la puerta principal, avergonzada y nerviosa. «Lo siento mucho». «Pase, por favor». «¿Quiere un café?» «Acabo de preparar una cafetera». «Sería maravilloso, gracias». Volkov entró, recorriendo con la mirada la sala.
Debe ser difícil estar aquí solo con todo lo que ha pasado. Nicolás estuvo aquí antes, pero se fue a registrar el bosque él mismo, estaba deseando que amaneciera. Elena abrió el camino hacia la cocina, notando que los ladridos de Rufus habían cambiado a un gruñido bajo y continuo. Está convencido de que la policía no hace lo suficiente. La familia suele pensar así, dijo Volkov, siguiéndola. Es natural querer actuar, respondió. ¿Dijiste que encontraste algunas conexiones en archivos antiguos? Sí. Hay algunos patrones muy interesantes que podrían explicar. Se había girado para pedirle que se sentara a la mesa de la cocina cuando sintió algo suave en la cara. El penetrante olor químico le llegó a la nariz una fracción de segundo antes de que comprendiera lo que estaba pasando, un paño sobre la boca y la nariz, cloroformo. Su mente le proporcionó la palabra inútilmente mientras intentaba forcejear, pero Volkov era más fuerte, más joven y tenía el factor sorpresa. Un brazo la rodeó por la cintura, sujetándola contra él, mientras que el otro mantenía la tela firmemente en su lugar. Las manos artríticas de Elena arañaron débilmente su brazo, pero su visión ya se estaba oscureciendo. Lo siento mucho, lo escuchó decir, su voz sonaba muy lejana, pero su hijo lo hizo necesario. Sus piernas cedieron. La cocina se inclinó en la creciente oscuridad. Podía oír a Rufus enloqueciendo en su jaula, ladrando, gruñendo, lanzándose contra las paredes de alambre. Intentó advertirme, pensó confusamente. Lo sabía. Intentó decírmelo. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad la reclamara por completo fueron los ladridos desesperados de Rufus y el sonido de su cuerpo golpeando el suelo de la cocina. La consciencia regresó lentamente, trayendo consigo un fuerte dolor de cabeza y el sabor a químicos en la boca. Los ojos de Elena se abrieron de golpe, encontrando una intensa luz fluorescente y hormigón. Estaba sentada en el suelo frío, con la espalda apoyada contra algo duro. Al intentar moverse, se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda. Ah, estás despierto. El oficial Vukovic se encontraba a pocos metros de distancia, ya no era el oficial servicial y preocupado de antes. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por ropa de civil oscura. La máscara amistosa había desaparecido por completo, revelando una fría mirada calculadora en sus ojos azules. ¿Por qué? La voz de Elena salió como un graznido. ¿Por qué haces esto? Porque tu hijo no podía dejar las cosas como estaban, respondió Volkov con naturalidad. Tuvo que hacerse el héroe. Tuvo que mandar a ese maldito perro a pedir ayuda. Su hijo está vivo, por ahora. Volkov sacó su teléfono y escribió algo rápidamente, aunque eso puede cambiar dependiendo de cuán cooperativos decidan ser todos. Dos hombres entraron por una puerta metálica que Elena no había visto. Eran grandes, de aspecto rudo, con el tipo de rostros que habían visto violencia y no les había importado. Hablaron rápidamente con Volkov en lo que Elena reconoció como ruso, con un tono furioso y agresivo. Volkov respondió en el mismo idioma, señalando a Elena. Uno de los hombres escupió al suelo y maldijo. Que se levante, dijo Volkov en inglés. Es hora de una reunión familiar. Los dos hombres ayudaron a Elena a ponerse de pie, ignorando su jadeo de dolor ante las protestas de sus articulaciones artríticas. Sus hombros le gritaban mientras la arrastraban por el almacén. Intentó fijarse en los detalles, estanterías metálicas, contenedores, el olor a aceite de motor y óxido. Estaban en un lugar industrial, pero no tenía ni idea de dónde. Cruzaron otra puerta y entraron en un almacén conectado. Este era más oscuro, con solo unas pocas bombillas en el techo que proporcionaban una tenue iluminación. Volkov los condujo a lo que parecía un almacén, amurallado con madera contrachapada, creando una celda rudimentaria. Sacó una llave y abrió el candado. Su hijo ha sido nuestro huésped durante bastante tiempo, señora Salvatierra. Estoy segura de que estará encantado de verla. La puerta se abrió de golpe y a Elena casi le fallaron las rodillas. Allí,
En un rincón de la pequeña habitación, yacía una figura que apenas se parecía a su hijo. Daniel estaba esquelético, su otrora fuerte figura se había reducido a piel estirada sobre huesos. Tenía el pelo largo y enmarañado, la barba, descuidada. Estaba atado a un poste con pesadas cadenas, tumbado sobre un colchón mugriento. Su ropa, si es que aún podía llamarse así, era un trapo. Pero fueron sus ojos los que le rompieron el corazón, esos familiares ojos marrones, tan parecidos a los de su padre, ahora vacíos y atormentados. Uno de los delincuentes se acercó y le dio una fuerte patada al poste. El sonido metálico resonó por el espacio. Daniel se despertó de golpe, intentando encorvarse instintivamente antes de ver quién estaba frente a él. «Mamá». Su voz era apenas un susurro, la incredulidad y el horror se reflejaban en su rostro demacrado. «No, no, no. Daniel». Elena intentó acercarse a él, pero los hombres la detuvieron. «¿Ves lo que pasa cuando tomas decisiones insensatas?», dijo uno de los criminales con un inglés muy marcado. «Envías a un perro a pedir ayuda, ahora tu madre también paga las consecuencias». Daniel luchó contra sus cadenas, las pocas fuerzas que le quedaban se destinaron al débil esfuerzo. «Por favor, no le hagas daño. No tiene nada que ver con esto. Te diré lo que quieras. Te daré toda la información que necesites. Ya te di todo lo útil». Volkov lo interrumpió. «Tu madre está aquí porque no pudiste aceptar tu situación. Tuviste que ser astuta y enviar lejos a ese perro». A Daniel se le quebró la voz. «Tiene 72 años, tiene artritis y necesita medicación». «No puedes». «Podemos hacer lo que queramos», dijo el segundo criminal. «Deberías haber pensado en las consecuencias antes». Elena por fin recuperó la voz. «Daniel, ¿dónde está Josefina?». La mirada que cruzó el rostro de su hijo lo dijo todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, mamá», susurró Daniel. «Lo siento mucho. Todo esto es culpa mía». «Conmovedor», dijo Volkov secamente. «Pero no tenemos tiempo para reuniones. Ven». Arrastraron a Elena fuera de la habitación. Las súplicas desesperadas de Daniel los seguían. «Mamá. Mamá, lo siento. No le hagas daño, por favor». La pesada puerta se cerró de golpe, apagándole la voz. Los criminales volvieron a hablar en ruso, gesticulando y pareciendo discutir. Finalmente, Volkov asintió y se volvió hacia Elena. «Los mantendremos separados. No podemos permitir que conspiren juntos». La llevaron a otra parte del almacén, a un contenedor de carga modificado como celda improvisada. Dentro no había nada más que un poste fijado al suelo. Volkov sacó bridas y la sujetó, la posición inmediatamente provocó un incendio en sus articulaciones artríticas. «Por favor, necesito algo para sentarme. Un colchón, un cojín, lo que sea». «Mi artritis». «No es mi problema», dijo Volkov con frialdad. «Tu hijo no debería haber enviado al perro a buscar ayuda si le importaba tu comodidad». «¿Cuánto tiempo?», logró decir Elena. «¿Cuánto tiempo hace que lo tienes?». Volkov se detuvo en la puerta del contenedor. «¿2 años, más o menos. Su hijo ha sido muy útil para nuestras operaciones. La inteligencia de la UCO es muy valiosa en ciertos círculos. Lo obligaron a darles información, obligarlo, es una palabra muy fea. Digamos que le dimos la motivación adecuada, primero con su esposa, luego con el perro. Se mostró mucho más cooperativo después de que le mostramos lo que les sucede a quienes se resisten». Las implicaciones fueron como un golpe para Elena. Josefina estaba muerta. Habían torturado a Daniel durante 2 años, habían usado a sus seres queridos en su contra. «Eres policía», dijo, aunque incluso a ella le pareció una tontería. «Soy un hombre de negocios», corrigió Volkov.
Ser policía me da una excelente cobertura y acceso. Ahora tengo cosas que hacer. Trate de ponerse cómoda, señora Salvatierra. Estará aquí un rato. El oficial Volkov tenía la mano en la puerta del contenedor cuando se quedó paralizado. El sonido era inconfundible, varios vehículos acercándose rápidamente, neumáticos crujiendo sobre la grava. Su mano voló hacia la radio en su cinturón, habló rápidamente en ruso, con la voz tensa y urgente. La respuesta fue un crujido de pánico, una voz que gritaba. Incluso sin entender el idioma, Elena pudo oír el miedo a través de las delgadas paredes del contenedor. Oyó portazos, muchos. Entonces, una voz que reconoció. Detective Teresa Valdés, por megáfono, aquí es la policía. Tenemos el edificio rodeado. Salgan con las manos en alto. Volkov se giró hacia Elena, con el rostro desencajado por la rabia. Sacó su arma reglamentaria, una Glock que parecía increíblemente grande y negra en la penumbra. Tu hijo te lo buscó, gruñó, volviendo corriendo hacia ella. Todo esto es culpa suya. Agarró las bridas que la sujetaban al poste y las cortó bruscamente con un cuchillo. Elena gritó mientras sus muñecas artríticas, mantenidas en una posición demasiado tiempo, protestaban. Pero a Volkov no le importó. La levantó, la giró y le puso la pistola en la sien. ¡Muévete!, ordenó, usándola como escudo mientras la empujaba hacia la puerta del contenedor. Fuera del contenedor, el almacén se había sumido en el caos. Elena oía a los rusos gritándose, el roce de las cajas al ser empujadas hacia posiciones defensivas. Alguien gritaba órdenes en un inglés con acento. La gente la arrastró por el almacén, manteniéndola entre él y la entrada principal. Las piernas de Elena temblaban, sus articulaciones ardían, pero el arma en su cabeza la mantenía en movimiento. Esta es su última advertencia. Resonó la voz de la detective Teresa Valdés por el megáfono. Liberen a los rehenes y entréguense pacíficamente. La respuesta fue una ráfaga de armas automáticas desde algún lugar cercano a la entrada principal. El almacén estalló, cristales rotos, balas que perforaron las paredes metálicas con un sonido agudo y metálico. El equipo SWAT está entrando, gritó alguien. Una explosión, una granada aturdidora. A Elena le zumbaron los oídos. Más disparos, el agudo estallido de las armas policiales se mezclaba con el traqueteo más profundo de los rifles automáticos. Volkov maldijo y la empujó más rápido, intentando abrirse paso entre el laberinto de contenedores y estanterías. Pasaban bajo una viga de madera cuando una bala perdida la impactó, llenándolos de astillas. Volkov se agachó instintivamente, su agarre sobre Elena se aflojó por un instante. Fue suficiente. Elena se retorció hacia un lado, su cuerpo protestando, pero la adrenalina le dio una fuerza que desconocía tener. Tropezó, cayó y rodó detrás de una carretilla elevadora. Maldita sea, gritó Volkov. Miró entre ella y su ruta de escape, tomó una decisión instantánea y echó a correr. Elena yacía jadeante detrás de la carretilla elevadora, con astillas en el pelo y todo su cuerpo temblando. El tiroteo se intensificaba, oía a los oficiales gritar, «Muévanse, muévanse, muévanse». «Contacto a la izquierda». Daniel, tenía que llegar hasta él. Luchando contra el dolor, empezó a gatear por el suelo de cemento. Le dolían las rodillas, le sangraban las manos por la superficie áspera, pero siguió adelante. La celda con paredes de contrachapado no estaba lejos. Podía verla a través del caos, aquella habitación improvisada en la esquina donde su hijo estaba encadenado. Se oyeron más disparos cerca de lo que parecía una entrada trasera. Alguien gritaba en ruso. Un cristal se rompió, una granada aturdidora explotó a su derecha, y la conmoción le agravó el zumbido en los oídos. Llegó a la esquina y la rodeó a gatas. El candado seguía sin estar puesto cuando la llevaron a ver a Daniel. Empujó la puerta. Daniel estaba allí,
intentando incorporarse en su colchón mugriento, entre el tintineo de las cadenas. Sus ojos hundidos se abrieron de par en par al ver a su madre. «Ponte detrás de algo sólido», susurró con urgencia. Elena se arrastró hacia él, agachándose. Se oyeron más disparos cada vez más cerca. Podía oír las órdenes tácticas del equipo SWAT: bajen las armas. Manos a la espalda. Las órdenes estaban en inglés, dirigidas a alguien cercano. Voces rusas respondieron con desafío, 3 disparos rápidos, seguidos de 2 más. Alguien empezó a gritar en ruso, un sonido lleno de dolor y miedo. Otro disparo lo interrumpió, y de repente, silencio, ese que resuena en los oídos después del caos. Elena llegó hasta Daniel. Con las articulaciones artríticas ardiendo por arrastrarse, él estiró sus brazos esqueléticos hacia ella hasta donde las cadenas se lo permitían. «Lo siento, mamá. Es culpa mía. Te llevaron porque yo». «SHH», dijo Elena, tomándole la cara entre las manos, sintiendo los huesos afilados bajo la piel fina como el papel. «Nada de esto es culpa tuya». Se oían pasos acercándose rápidamente, varios pares de botas tácticas sobre hormigón. «Policía. ¿Hay alguien aquí?» La voz era americana, profesional pero urgente. «Aquí», gritó Elena con la voz entrecortada. «Llegamos. Necesitamos ayuda». Varios agentes entraron a toda prisa, con las armas desenfundadas pero apuntando hacia abajo. Revisaron la sala con profesionalidad, revisando cada rincón. «Mamá». Nicolás se abrió paso entre los oficiales, con el rifle de caza colgado al hombro. «Mamá, Dios mío». Se detuvo en seco al ver a Daniel. «Dios mío», suspiró Nicolás, arrodillándose junto a su hermano. «Daniel, ya estás a salvo». El jefe del equipo SWAT dijo por radio: «Los sospechosos están caídos o detenidos. Necesitamos cizallas». Otro oficial gritó: «Necesitamos médicos ya. Tenemos víctimas, una en estado crítico». El rostro de Nicolás era una máscara de conmoción y rabia mientras los paramédicos entraban a toda prisa con su equipo y una camilla. Revisaron las constantes vitales de Daniel, le pusieron una vía intravenosa y sacaron unas tenazas para cortar las cadenas. Mientras lo liberaban del poste, Daniel agarró la mano de Elena con las pocas fuerzas que le quedaban, con lágrimas en los ojos. «Mataron a Josefina, mamá, hace 14 meses», dijo con voz áspera. «Intentó escapar, le dispararon y me obligaron a mirar. Dijeron que era culpa mía por no haber cooperado con la suficiente rapidez». Elena le apretó la mano con más fuerza, mientras sus propias lágrimas corrían libremente. Nicolás emitió un sonido como el de un animal herido. «Tenemos que trasladarlo», dijo un paramédico. «Necesita atención médica inmediata». Subieron a Daniel a la camilla, casi no pesaba. Elena se puso de pie con dificultad y Nicolás acudió de inmediato para sostenerla. Juntos siguieron la camilla fuera de aquella habitación infernal. El almacén era una zona de guerra, agujeros de bala agujereaban las paredes y casquillos percutidos cubrían el suelo. Los agentes del SWAT desalojaron las habitaciones y montaron guardia junto a los sospechosos. Salieron al aire nocturno. ¿Cuándo se había hecho de noche? ¿Cuánto tiempo llevaba en ese contenedor? Vehículos policiales bordeaban la calle, sus luces teñían todo de rojo y azul. Las ambulancias esperaban. 3 rusos estaban de rodillas, con las manos atadas a la espalda. 2 cuerpos yacían bajo sábanas blancas, con la sangre filtrándose. En la parte trasera de un coche patrulla iba sentado el agente Iván Bulkov, con el rostro ensangrentado, miraba al frente, sin cruzar la mirada con nadie. «Señora, también necesitamos revisarla», dijo un paramédico, pero Elena no podía apartar la mirada de Daniel mientras lo subían a la ambulancia. 2 años, su hijo llevaba 2 años retenido en ese almacén, a pocos kilómetros de casa. Las pesadillas habían terminado,
pero la sanación apenas comenzaba. Elena estaba de pie junto a la ventana de la UCI, con la palma de la mano presionada contra la superficie fría. Aún no podía conciliar la figura esquelética en la cama del hospital con su hijo. Daniel siempre había sido fuerte, 1,80 m de músculos entrenados y confianza. Lo que yacía en esa cama parecía un superviviente de un campo de concentración. Señora Salvatierra, se acercó el doctor Luis Rojas con expresión seria. Quería informarle sobre el estado de su hijo. Nicolás se unió a ellos, abrazando a su madre. Ambos habían sido revisados y dados de alta. Las heridas de Elena eran leves, aunque su artritis se había agravado terriblemente por el estrés y el abuso. Está gravemente desnutrido, comenzó el doctor Luis Rojas, consultando su tableta. Su peso corporal es aproximadamente el 60% de lo que debería ser. Estamos observando signos de síndrome de realimentación, así que debemos ser muy cuidadosos con la nutrición. La deshidratación severa le ha dañado los riñones, estamos vigilándolo de cerca. Elena no pudo terminar. Sí, dijo, pero estamos viendo heridas infectadas, sobre todo en las muñecas y los tobillos por las cadenas. La atrofia muscular es grave. Incluso si se recupera, necesitará meses de fisioterapia para volver a caminar bien. Las articulaciones de Elena gritaron mientras cambiaba de posición, pero ella las ignoró, su dolor no era nada comparado con el que Daniel había soportado. Hay gente aquí que necesita hablar con él, añadió el doctor Luis Rojas a regañadientes. El FBI, dicen que es urgente. A través del cristal, Elena vio a 2 agentes con trajes oscuros entrar en la habitación de Daniel. Eran amables y profesionales, pero percibía la urgencia en sus movimientos. Lo que Daniel supiera, era importante. A ella y a Nicolás se les permitió entrar para apoyarlo durante la entrevista. La voz de Daniel era apenas un susurro, y necesitaba descansar con frecuencia, pero su mente estaba alerta. Los detalles que reveló le helaron la sangre a Elena. El almacén era un centro neurálgico, dijo Daniel con voz áspera. Operación de contrabando, drogas, armas, personas. A veces se traía desde Canadá, por carreteras secundarias y propiedades privadas. Tenían a la patrulla fronteriza en nómina. ¿Cuántos oficiales estuvieron involucrados?, preguntó el agente Martínez, grabando todo. Quizás una docena en 2 años. Bulkov fue el contacto principal, pero hubo más. Hablaron de otros. Daniel cerró los ojos, concentrándose. Números de placa, los memorizaba cuando los veía. Recitó una serie de números. El compañero de Martínez ya estaba al teléfono transmitiendo la información. Dinero del cártel, el cártel mexicano se asoció con la mafia rusa. Se invirtieron millones. Necesitaban información de la UCO, horarios de patrullaje, redadas planificadas. ¿Qué rutas estábamos vigilando? La mano esquelética de Daniel se apretó. Aguanté 3 meses, y luego trajeron a Josefina a mi celda. Dijeron que la lastimarían si no cooperaba. Elena le apretó la otra mano, sintiendo los huesos bajo la piel fina como el papel. Al principio les di información obsoleta, cosas que no importaban. Pero lo resolvieron. Las lágrimas brotaron de los ojos hundidos de Daniel. Después de 14 meses, Josefina se defendió, agarró un arma mientras la alimentaban y casi llegó a la puerta. Se le quebró la voz, Nicolás emitió un sonido de pura rabia. Le dispararon delante de mí, dijeron que era mi culpa. Dijeron que si cooperaba. Daniel no pudo continuar ni un instante. Después de eso, usaron a Rufus cada vez que dudaba. Cada vez que intentaba darles información falsa, lo lastimaban, quemaduras, cortes, palizas. Esa herida en mi cabeza es de hace 2 semanas, cuando me negué otra vez. Pero lo sacaste, dijo el agente Martínez. Me llevó meses, respondió Daniel. La entrada era demasiado pequeña para mí,
pero Rufus logró pasar. Sabía que encontraría el camino a casa, conoce todos los senderos entre aquí y la casa de mamá. ¿Cómo los convenciste para que te trajeran el perro?, presionó Martínez. Les dije que me moría, que les daría todo, ubicaciones de casas seguras, identidades de agentes encubiertos, pero solo si podía despedirme de mi perro primero. Me creyeron porque ya parecía muerto. Volkov siempre subestimó la inteligencia de Rufus. La entrevista continuó durante 20 minutos más. Daniel proporcionó todos los detalles que recordaba, matrículas, voces. Cuando finalmente salieron, Elena lo abrazó, con lágrimas silenciosas pero interminables. El almacén fue liberado, los sospechosos capturados, pero la verdadera lucha, la lucha por sanar, apenas comenzaba. Se mencionaron nombres de pasada. Los agentes del FBI se veían más sombríos con cada revelación. No se trataba solo de un secuestro, sino de un caso de corrupción masiva que afectaba a varias agencias del orden. Finalmente, el doctor Luis Rojas intervino: necesita descansar. Cuando los agentes se marcharon, uno de ellos se dio la vuelta. Señor Salvatierra, ya hemos arrestado a 8 agentes tras la redada. Su información nos ayudará a atrapar al resto. Ha salvado muchas vidas. Daniel cerró los ojos. No pudo salvar a quien más le importaba. Un golpe en la puerta interrumpió el pesado silencio. La doctora Carmen Hernández, la veterinaria, estaba allí con una figura familiar. Tengo un permiso especial, dijo en voz baja. Alguien quería ver a su padre. Rufus entró cojeando en la habitación, meneando la cola a pesar de sus heridas. El perro, que hacía apenas unas horas estaba demasiado débil para mantenerse en pie, había recuperado fuerzas. Se acercó a la cama con cuidado, como si comprendiera la fragilidad de Daniel. «Hola, chico», susurró Daniel, extendiendo su mano esquelética. Rufus apoyó suavemente la cabeza en la cama, colocándose de forma que Daniel pudiera tocarlo sin forzar la vista. El perro no apartó la mirada del rostro de su amo. «Buen chico», suspiró Daniel. «Qué buen chico». «Lo lograste, recibiste ayuda». Tanto el hombre como el perro lloraban. Las lágrimas de Daniel eran silenciosas, las de Rufus salían como suaves gemidos. El perro apoyó con cuidado una pata en la cama, manteniendo el contacto. El agente Martínez apareció una vez más en la puerta. «Una vez más, señora Salvatierra, quería que supiera que encontramos restos en el almacén. 3 cuerpos hasta ahora. Su hijo tenía razón sobre los asesinatos, y esperamos más arrestos en 1 hora». Elena asintió, incapaz de hablar. La justicia estaba por llegar, pero no podría devolver a Josefina ni deshacer 2 años de tortura. Cuando la habitación se despejó y solo quedó la familia, Nell se acercó a la cama de su hermano. «Papá estaría orgulloso», dijo en voz baja. «Nunca te rendiste, sobreviviste y trajiste a Rufus a casa». Los ojos de Daniel encontraron a su hermano. «Les di información. Podrían haber muerto personas por lo que les dije». «Te torturaron durante 2 años», dijo Nell con firmeza. «Viste cómo asesinaban a tu esposa. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Nadie podría culparte por eso». Elena pensó en Josefina, la Josefina vibrante y risueña que amaba el senderismo y las películas de acción malas, y que miraba a Daniel como si fuera el colmo de la luna. Se había ido por la avaricia y la corrupción. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas y dolorosas. «Lo memoricé todo», susurró Daniel, con la energía desvaneciéndose. Cada rostro, cada nombre, cada detalle, para ella. Van a pagar por lo que le hicieron. «Descansa», dijo Elena, acariciándole la frente, alrededor de las vías intravenosas y los monitores. «Descansa». Regresó el doctor Luis Rojas. «Necesita dormir. Puedes quedarte, pero déjalo descansar, por favor».
La familia se preparó para la vigilia, Nell en una silla incómoda, Elena en un sillón reclinable que una enfermera le había traído para sus articulaciones artríticas, Rufus acurrucado sobre una manta en el suelo, desde donde podía ver a Daniel, negándose a abandonar su puesto. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores y la respiración de Daniel. Elena se recostó, preparada para la larga vigilia que le esperaba. Su hijo estaba en casa, herido, afligido, pero en casa. Juntos afrontarían lo que viniera después, la recuperación, las pruebas, el largo viaje de regreso del infierno. Por ahora, le bastaba con sentarse en esa habitación estéril y ver respirar a su hijo. Cada subida y bajada de su pecho era una pequeña victoria, un desafío a quienes habían intentado quebrantarlo. Había sobrevivido, ellos habían sobrevivido.